Papá eliminó mi portafolio de programación la noche antes de la entrevista de trabajo de mis sueños. Las mujeres no saben programar, deja de avergonzarnos, dijo él. Mamá estuvo de acuerdo, la tecnología es para hombres de verdad como tu hermano. No tenía ni idea de lo que yo había respaldado. Descubrí que todo mi portafolio de programación había desaparecido a las 11:30 de esa noche. Cada proyecto había sido borrado de mi computadora portátil, los repositorios de GitHub eliminados, e incluso mis copias de seguridad en la nube habían sido accedidas de alguna manera y borradas. Papá estaba en el umbral de mi puerta sosteniendo mi unidad de respaldo, partiéndola por la mitad. Las mujeres no saben programar. Deja de avergonzarnos, dijo fríamente. Mamá apareció detrás de él, asintiendo. La tecnología es para hombres de verdad como tu hermano Tyler. Mi entrevista con Space Forward Technologies, la compañía aeroespacial a la que soñaba unirme desde la universidad, era a las 9 de la mañana siguiente. Ellos no tenían idea sobre mi servidor secreto. 3 meses antes de esa noche de pesadilla, mi vida ya había estado cayendo en espiral hacia este momento, aunque no lo vi venir. Después de graduarme de la Universidad de Stanford con honores en ciencias de la computación, había estado trabajando en una pequeña empresa emergente llamada Dataflow Solutions mientras construía mi portafolio durante las noches y los fines de semana. Mis padres, Harold y Diane Peterson, dueños de Construcciones Peterson, una de las empresas de construcción más exitosas de Denver, nunca habían apoyado mi elección de carrera. El contraste entre cómo me trataban a mí frente a mi hermano mayor, Tyler, era algo con lo que había crecido, pero se había vuelto más pronunciado desde la universidad. Habían pagado el mediocre título de negocios de Tyler en una universidad estatal sin cuestionamientos, a pesar de que apenas había mantenido un promedio de calificaciones de 2.5 y había cambiado de especialidad 3 veces. Mientras tanto, cuando fui aceptada en Stanford, papá se había reído. ¿Por qué desperdiciaríamos dinero enviando a una chica a una escuela tan cara por algo que dejará cuando tenga bebés? Saqué préstamos estudiantiles que me perseguirían durante la siguiente década. Trabajé en 3 empleos de medio tiempo durante la escuela y sobreviví a base de fideos ramen y determinación. Tyler, ahora de 32 años, trabajaba para la compañía de papá como gerente senior de proyectos, un título que significaba que aparecía alrededor de las 10 de la mañana, tomaba almuerzos de 2 horas y se iba a las 3 para jugar al golf. Ganaba 6 cifras, vivía sin pagar alquiler en la casa de huéspedes renovada de mis padres y conducía un BMW de $70.000 que le compraron para su cumpleaños número 30. La casa de huéspedes sola tenía 3.000 pies cuadrados con una cocina completa, 2 dormitorios y vista a las montañas. Mientras tanto, yo alquilaba un apartamento estrecho de 600 pies cuadrados en un edificio que debería haber sido condenado hace años. La calefacción apenas funcionaba en invierno. El aire acondicionado era inexistente en verano, y había matado más cucarachas de las que podía contar. Mi Honda Civic de 15 años tenía 200.000 millas y hacía un ruido de rechinamiento cada vez que giraba a la izquierda. Trabajaba semanas de 70 horas, no porque estuviera construyendo un futuro en la empresa emergente, sino porque necesitaba el pago de horas extras para hacer los pagos de mi préstamo estudiantil. La empresa emergente para la que trabajaba cerró repentinamente un jueves por la tarde. Nuestro director ejecutivo reunió a los 23 empleados en la sala de conferencias y anunció que nuestro inversor principal se había retirado. Teníamos 2 semanas de indemnización si teníamos suerte. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 1 hora calculando cuánto tiempo podría sobrevivir sin ingresos. 6 semanas, tal vez 7 si solo comía una vez al día. Ese domingo, en nuestra cena familiar semanal obligatoria, les conté a todos sobre la pérdida de mi trabajo. Tyler se rió de verdad, rociando cerveza sobre el inmaculado mantel blanco de mamá. Tal vez este es el universo diciéndote que encuentres un trabajo real, dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Podrías ser la secretaria de papá. Serías buena en eso, organizando archivos y haciendo café. Mamá asintió con entusiasmo, su collar de perlas captando la luz del candelabro. Oh, esa es una idea maravillosa. Podrías contestar teléfonos en la compañía. Tienes una voz tan agradable, y serías muy buena organizando el calendario de Tyler. Él está tan ocupado con todos sus proyectos importantes. Papá se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Podría iniciarte con 40.000 al año. Eso es generoso para una secretaria sin experiencia.
Además, aprenderías cómo funcionan los negocios reales, no estas tonterías de computadoras. Traté de explicar que yo era una desarrolladora de software, que había construido sistemas enteros desde cero, que mi código estaba procesando actualmente millones de puntos de datos para investigación científica. Pero no escuchaban. Nunca escuchaban. Después de la cena, ayudé a mamá a limpiar la mesa mientras Tyler y papá iban a ver el partido. En la cocina, ella tocó mi brazo suavemente. Cariño, sé que eres orgullosa, pero tal vez es hora de aceptar la realidad. Algunas personas están destinadas a ciertas cosas. Tyler tiene ese instinto natural para los negocios, esa cualidad de liderazgo. Tú eres más adecuada para roles de apoyo. No hay vergüenza en eso. Más tarde esa noche, estaba en la oficina de papá buscando un bolígrafo para anotar algunas oportunidades de trabajo cuando noté la computadora portátil de Tyler abierta en el escritorio. La pantalla mostraba una presentación sobre un revolucionario sistema de software de gestión de construcción que transformaría Construcciones Peterson en un líder tecnológico. Papá había estado presumiendo sobre esto en conferencias de la industria, acreditando a Tyler con la innovación. Curiosa, miré más de cerca los fragmentos de código en la presentación. Mi sangre se heló. Lo reconocí inmediatamente como una plantilla de Code Canyon, un sitio web donde podías comprar plantillas de software básicas por $50. Tyler apenas la había modificado, solo cambió algunos colores y puso el logotipo de la empresa en ella. El código era basura, lleno de vulnerabilidades de seguridad y funciones obsoletas. Se bloquearía en el momento en que más de 10 usuarios intentaran acceder simultáneamente. Pero Tyler estaba siendo ascendido a vicepresidente basado en esta innovación. Papá lo había anunciado en la última reunión de la empresa, elogiando el genio técnico y la visión de futuro de Tyler. La promoción venía con un aumento salarial a $200,000 al año y un Tesla de la empresa. Tomé fotos de todo con mi teléfono, no segura de qué haría con ellas, pero sabiendo que necesitaba evidencia. Mientras salía de la oficina, Tyler entró ligeramente borracho por las cervezas de la cena. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. Buscando un bolígrafo, dije, sosteniendo el que había encontrado. Él se acercó más, su aliento apestando a alcohol. Sabes, Lacey, realmente deberías considerar la oferta de papá. Todo este asunto de programación que estás haciendo, es vergonzoso. Cuando estoy en reuniones de negocios y la gente se entera de que mi hermana cree que es programadora, se ríen. Las mujeres no tienen el pensamiento lógico requerido para la programación real. Es ciencia. ¿Es por eso que compraste tu revolucionario sistema de software en línea?, pregunté en voz baja. Su rostro se puso rojo y luego blanco. ¿De qué estás hablando? Code Canyon. $50. Plantilla número 4. 7892. Sistema básico de gestión de construcción. Ni siquiera cambiaste la contraseña de administrador predeterminada. Me agarró del brazo, apretando lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. Mantén la boca cerrada. No sabes nada sobre negocios o tecnología. Solo estás celosa porque mamá y papá realmente me aman. Me solté y me fui, con el brazo palpitando. Pero había aprendido algo importante esa noche. Tyler no era solo el hijo favorito. Era un fraude. Y mis padres estaban demasiado cegados por su parcialidad para verlo. 2 semanas después de perder mi trabajo, estaba revisando ofertas de empleo a las 3 de la mañana, incapaz de dormir por el estrés. Cuando lo encontré, Space4Bar Technologies, una empresa aeroespacial con sede en Denver especializada en sistemas de comunicación por satélite, había publicado un puesto de desarrollador senior. Mi corazón se aceleró mientras leía los requisitos. Necesitaban a alguien con experiencia en sistemas distribuidos, protocolos de seguridad y procesamiento de datos en tiempo real. Era como si hubieran escrito la publicación específicamente para mí. Space4Bar no era cualquier empresa. Estaban revolucionando las comunicaciones por satélite, trabajando en contratos con la NASA y el Departamento de Defensa. James Morrison, su director ejecutivo, era una leyenda en el mundo de la tecnología, alguien que había construido 3 empresas exitosas antes de los 40 años. Conseguir un trabajo allí no solo pagaría mis facturas. Lanzaría mi carrera a la estratosfera. El proceso de solicitud fue intensivo.
Querían más que un currículum y una carta de presentación. Requerían un portafolio que demostrara competencias específicas con proyectos funcionales en vivo que pudieran probar y evaluar. La mayoría de los desarrolladores enviarían 2 o 3 proyectos. Decidí ir más allá de eso. Durante los siguientes 2 meses, apenas dormí. Creé 3 proyectos sofisticados que mostraban todo lo que podía hacer. El primero era un sistema de procesamiento de datos en tiempo real que podía manejar millones de entradas por segundo, clasificando y analizando datos de telemetría satelital con una precisión del 99.9%. Usé Apache Kafka para el procesamiento de flujos e implementé algoritmos personalizados que redujeron la latencia en un 60% en comparación con las soluciones estándar. El segundo proyecto era un protocolo de seguridad para comunicaciones por satélite que utilizaba cifrado resistente a la cuántica. Con las computadoras cuánticas en el horizonte, los métodos de cifrado actuales pronto serían obsoletos. Mi protocolo utilizaba criptografía basada en retículos que permanecería segura incluso contra ataques cuánticos. Escribí un informe técnico explicando las matemáticas detrás de ello y creé una demostración funcional que mostraba cómo podía proteger las comunicaciones por satélite incluso de las amenazas más avanzadas. El tercer proyecto era mi obra maestra, una herramienta de optimización de trayectoria impulsada por inteligencia artificial que podía calcular las rutas más eficientes en combustible para satélites evitando al mismo tiempo la basura espacial. Entrené la red neuronal con 10 años de datos históricos de satélites, y podía predecir trayectorias óptimas con mayor precisión que cualquier cosa actualmente en el mercado. El ahorro potencial de combustible por sí solo podría ahorrar a las empresas millones de dólares por satélite. Desplegué todo en servidores en la nube, creé documentación completa y construí demostraciones interactivas que cualquiera pudiera probar. Mis repositorios de GitHub mostraban 2 años de contribuciones consistentes, demostrando que este no era un trabajo que había improvisado para la solicitud. Esta era la obra de mi vida, evidencia de innumerables noches y fines de semana dedicados a perfeccionar mi oficio. A las 6 semanas de mi preparación, estaba en la casa de mis padres arreglando su impresora cuando papá encontró mis materiales de preparación impresos en la mesa de café. Los había estado revisando mientras esperaba que se instalaran los controladores de la impresora. Sus ojos escanearon las páginas y vi su expresión cambiar de confusión a interés y a algo más oscuro. Space Forward Technologies, dijo lentamente. ¿Estás aplicando a la compañía de James Morrison? Sí, dije con cuidado, tratando de medir su reacción. Papá dejó los papeles y me miró fijamente. He estado tratando de conseguir una reunión con Morrison durante 2 años. Su compañía está construyendo una nueva instalación, y el contrato de construcción vale $50 millones. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significaría para nuestra compañía? Eso es genial, papá, pero esto se trata de un puesto de desarrollador, no de construcción. Sus ojos se iluminaron con una idea que hizo que se me revolviera el estómago. Tyler debería solicitar este puesto. Morrison contrataría al hijo de Harold Peterson al instante. Nos abriría la puerta. Construiría esa relación. Papá. Tyler no sabe programar. Este es un puesto de desarrollador senior. Quieren a alguien que pueda construir sistemas de comunicación por satélite. Papá agitó su mano despectivamente. Tyler ha estado aprendiendo. Me mostró ese sistema que construyó para nuestra compañía. Es un genio natural en estas cosas. A diferencia de ti jugando a ser programadora, ¿qué tan difícil podría ser? Es solo escribir en una computadora. Traté de explicar la complejidad del trabajo, los años de estudio requeridos, el conocimiento matemático necesario, pero papá ya había sacado su teléfono y estaba llamando a Tyler. Tyler, ven aquí. Encontré tu próxima oportunidad. Mientras esperábamos a Tyler, papá me acribilló con preguntas sobre el puesto, la compañía y el proceso de solicitud. Respondí de mala gana, viéndolo tomar notas en su teléfono. Cuando Tyler llegó 20 minutos después, papá ya estaba formulando un plan. Laci va a ayudarte a solicitar este puesto, anunció papá. Es perfecto. Una vez que estés dentro de Space Forward, puedes facilitar el contrato de construcción. Tyler parecía confundido. Pero no sé nada sobre satélites o lo que sea. Construiste ese sistema de software para la compañía, le recordó papá. Esto es lo mismo solo que para satélites.
Lacey te ayudará a prepararte. Me puse de pie. No, no lo haré. Esta es mi oportunidad, mi carrera. He trabajado durante años para esto. Mamá, que había estado tejiendo tranquilamente en su silla, finalmente habló. Lacey, no seas egoísta. Tyler tiene una familia en la que pensar. Tyler no estaba casado y no tenía hijos, pero mamá siempre hablaba como si su futura familia hipotética fuera más importante que mi realidad actual. Los hombres necesitan carreras prestigiosas para mantener a sus familias. Tú te casarás con alguien exitoso de todos modos. ¿Por qué necesitas esto? Porque me lo gané, dije. Porque soy buena en ello. Porque es mi sueño. Mamá me llevó a un lado a la cocina, bajando la voz a un susurro. Cariño, voy a decirte algo por tu propio bien. He estado reenviando tus correos electrónicos con esa persona, Sandra Williams, a Tyler. Ella es la gerente de contratación, ¿verdad? Tyler ha estado estudiando tus respuestas, aprendiendo cómo presentarse. Él va a solicitar el puesto, te guste o no. ¿No sería mejor si lo ayudaras a tener éxito por la familia? La traición me golpeó como un golpe físico. Has estado leyendo mis correos electrónicos, reenviándolos. Eso es ilegal, mamá. Eso es un delito federal. Ella se rió, un sonido tintineante que una vez encontré reconfortante. No seas dramática. Soy tu madre. Estoy tratando de ayudarte a tomar la decisión correcta. Además, Tyler ya tiene la mayor parte de tu portafolio descargado. Ha estado practicando, presentándolo como su propio trabajo. Corrí de regreso a la sala de estar y agarré la computadora portátil de Tyler de su bolso. Efectivamente, allí estaban mis proyectos, meticulosamente copiados con su nombre reemplazando el mío en cada archivo. Incluso había creado historiales de confirmación falsos para que pareciera que había estado trabajando en ellos durante meses. Esto es robo, dije, con la voz temblorosa. Esto es robo de propiedad intelectual. Tyler se encogió de hombros. Pruébalo. He estado trabajando en esto durante meses. Papá me ha visto programando. Sacó una ventana en su computadora portátil mostrándolo programando, pero era solo una grabación de pantalla de otra persona escribiendo que él estaba reproduciendo. Esa noche, fui a casa e implementé inmediatamente nuevas medidas de seguridad. Cifré todo con cifrado de grado militar. Configuré la autenticación de 2 factores en todas mis cuentas. Creé múltiples sistemas de respaldo en diferentes plataformas, incluida una red distribuida de dispositivos Raspberry Pi que coloqué en casas de amigos de confianza. Sara, mi amiga de la universidad, que ahora trabajaba como ingeniera de redes, guardó uno en su apartamento. David, mi exnovio, quien a pesar de nuestra ruptura complicada seguía siendo una persona decente, aceptó guardar uno en su garaje. Incluso alquilé una pequeña unidad de almacenamiento bajo una sociedad de responsabilidad limitada que creé y coloqué un servidor de respaldo allí. Cambié todas mis contraseñas a cadenas aleatorias de 30 caracteres que memoricé usando técnicas de Palacio de la Memoria. Configuré alertas de monitoreo para cualquier intento de acceso no autorizado. Estaba protegiendo mi trabajo como si fueran códigos de lanzamiento nuclear porque para mí era igual de valioso. Pero sabía que Tyler y mis padres no se rendirían. Esto ahora se trataba de más que solo un trabajo. Se trataba de demostrar que mi trabajo, mi talento y mis sueños importaban tanto como los imaginarios de Tyler. La noche antes de mi entrevista, el 23 de febrero, estaba en mi apartamento haciendo los preparativos finales. Mi entrevista estaba programada para las 9 de la mañana, y había pasado el día ensayando mi presentación, probando todos mis enlaces de demostración y asegurándome de que todo fuera perfecto. Incluso había comprado un traje nuevo con lo último de mis ahorros, un elegante blazer azul marino y pantalones a juego que me hacían ver como si perteneciera a una sala de juntas. Estaba revisando mi portafolio una última vez cuando escuché pasos en las escaleras fuera de mi apartamento. Las paredes eran delgadas y usualmente podía escuchar a mis vecinos, pero estos pasos eran diferentes, más pesados, de varias personas. Mi apartamento estaba en el 3er piso, y la única otra unidad aquí arriba había estado vacante durante meses. La puerta se abrió sin llamar. Les había dado a mis padres una llave de repuesto para emergencias, algo de lo que ahora me arrepentía profundamente. Papá entró primero,
con el rostro serio y determinado. Mamá lo siguió, y luego Tyler, quien llevaba su computadora portátil y sonreía con suficiencia. Necesitamos hablar, dijo papá, con su voz llevando ese tono que usaba cuando cerraba tratos comerciales. Son las 11 de la noche, dije. Tengo una entrevista en 10 horas. Lo que sea esto puede esperar. No, no puede. Papá se movió a mi pequeña sala de estar. Su presencia llenaba el espacio. Tyler presentó su solicitud a Space4Bar. Necesita los materiales de tu portafolio para prepararse para su entrevista. Él ya robó mi portafolio, dije. ¿Qué más quiere? Tyler abrió su computadora portátil. Necesito las contraseñas para los sistemas desplegados reales. Los enlaces que tengo no funcionan correctamente. El equipo de Morrison quiere ver demostraciones en vivo, no solo repositorios de código. Esos son mis proyectos, mis servidores. Yo estoy pagando por el alojamiento en la nube. ¿Por qué te daría acceso? Papá se acercó más. Porque la familia ayuda a la familia. Tyler tiene una oportunidad real en este trabajo. Morrison lo contratará porque es mi hijo. Una vez que esté dentro, puede facilitar el contrato de construcción. Esto se trata de más que solo tu pequeño pasatiempo de programación, Laci. Esto se trata del futuro de nuestra compañía. Mi pequeño pasatiempo de programación. Sentí la rabia creciendo en mi pecho. Tengo un título en Ciencias de la Computación de Stanford. He estado programando profesionalmente durante 6 años. Esto no es un pasatiempo. Es mi carrera. Mamá sacó su teléfono. Laci, no queríamos hacer esto, pero nos estás forzando. Me mostró un vídeo en su pantalla. Eran imágenes de seguridad de su casa mostrándome entrando a la habitación de Tyler hace 3 meses cuando descubrí su plagio. Podríamos denunciarte por allanamiento de morada, robo de información corporativa de la computadora de Tyler. Estaba buscando evidencia de que robó de Code Canyon, protesté. Pruébalo, dijo papá. Nuestro abogado, Richard Brennan, dice que podrías enfrentar cargos graves. Espionaje corporativo, robo de propiedad intelectual, allanamiento de morada. Podrías ir a prisión, Laci. Ciertamente nunca volverías a trabajar en tecnología con antecedentes penales. La habitación dio vueltas. Estaban amenazando con destruir mi vida si no les permitía destruir mi carrera. Mamá continuó, su voz empalagosamente dulce. O puedes ser una buena hija y apoyar a tu hermano. Danos las contraseñas. Ayuda a Tyler a prepararse para su entrevista y todo esto desaparece. Necesito esas contraseñas ahora, exigió Tyler. Mi entrevista es mañana por la tarde justo después de la tuya. La asistente de Morrison accidentalmente nos programó a ambos. Ahí fue cuando me di cuenta del alcance total de su plan. Tyler entraría después de mí, presentaría mi trabajo como propio, y con la influencia de papá y los intentos de conexión, en realidad podría conseguir el trabajo por encima de mí. No lo haré, dije. Papá asintió a mamá, quien sacó otro teléfono. Este no lo reconocí. Entonces lo haremos nosotros mismos. Ella me mostró la pantalla. Estaba mostrando mi cuenta de correo electrónico. Ya iniciada la sesión. Instalé software de monitoreo en tu computadora portátil la última vez que visité. Tenemos todas tus contraseñas, Laci. Estábamos tratando de darte la oportunidad de hacer esto voluntariamente. Corrí a mi computadora portátil, pero Tyler ya estaba allí escribiendo. Había iniciado sesión en mi cuenta de GitHub, eliminando sistemáticamente los repositorios. Años de trabajo, desapareciendo con cada clic. Detente, grité, tratando de agarrar la computadora portátil. Papá me retuvo físicamente. Su fuerza de trabajador de la construcción era demasiada para que yo la superara. Esto es por tu propio bien. Estás avergonzando a nuestra familia. Las mujeres no saben programar. Todo el mundo lo sabe. Nos estás haciendo parecer idiotas, fingiendo que puedes hacer algo de lo que no eres capaz. Vi impotente como Tyler borraba todo. Mi proyecto de sistemas distribuidos, mi protocolo de seguridad, mi optimizador de trayectoria de inteligencia artificial. Luego se trasladó a mis cuentas en la nube, AWS,
Google Cloud, Azure, todo lo que había construido, desvaneciéndose en el olvido digital. Mamá estaba en su teléfono accediendo a mis servicios de respaldo. Dropbox eliminado. Google Drive borrado. Y Cloud vacío. Decía cada uno como si estuviera marcando artículos de una lista de compras. Luego papá notó mis discos duros externos en mi escritorio. Recogió el primero, una unidad de 2 terabytes que contenía todas las copias de seguridad de mis proyectos, y lo partió por la mitad con sus propias manos. El sonido del plástico rompiéndose y los circuitos destruyéndose llenó la habitación. Hizo lo mismo con el segundo disco. Luego el tercero. Por favor, supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Esta es la obra de mi vida. Esto es todo lo que he construido. Bien, dijo papá, dejando caer los discos destruidos en mi piso. Ahora puedes detener esta tontería y conseguir un trabajo real. Las mujeres no pertenecen a la tecnología. Nos estás avergonzando. Morrison se reiría si descubriera que la hija de Harold Peterson cree que puede programar. Tyler terminó su destrucción y cerró la computadora portátil. Todo listo. Cada repositorio, cada copia de seguridad que tenías conectada a tus cuentas principales. Todo se ha ido. Sacó una unidad USB. Pero no te preocupes, tengo copias de todo bajo mi nombre ahora. Representaré a la familia Peterson adecuadamente mañana. Mamá se alisó la blusa, actuando como si acabara de terminar una tarea normal. Hacemos esto porque te amamos, cariño. Un día, cuando estés casada y con hijos, trabajando en un empleo adecuado que se adapte a tus habilidades, nos lo agradecerás. La tecnología es para hombres de verdad como tu hermano, agregó papá, poniendo su mano en el hombro de Tyler. Él tiene la mente adecuada para ello. El pensamiento lógico, la habilidad natural. Me dejaron sollozando en el piso de mi apartamento, rodeada por la destrucción física de mis sueños. Piezas de discos duros esparcidas a mi alrededor como huesos digitales. La pantalla de mi computadora portátil aún mostraba los repositorios vacíos. Años de confirmaciones y contribuciones borradas como si nunca hubieran existido. Eran las 11:45. Mi entrevista era en 9 horas y 15 minutos. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que necesitaba para demostrar mis habilidades había desaparecido. O eso pensaban ellos. Me senté en mi piso exactamente 5 minutos, dejando que la conmoción me invadiera. Luego me sequé las lágrimas, tomé mi teléfono e hice 3 llamadas. La primera fue a Sarah Chen, mi amiga de Stanford, que ahora trabajaba como ingeniera de redes en una firma de seguridad cibernética. A pesar de los prejuicios de mi familia, algunas de mis amigas más cercanas y más firmes defensoras en tecnología eran mujeres que entendían exactamente lo que estaba enfrentando. Sara, código rojo. Destruyeron todo. El protocolo de respaldo que discutimos, preguntó inmediatamente. Sin preguntas sobre quiénes eran. Ella sabía sobre mi familia. Sí. ¿Puedes traer el dispositivo? Voy en camino. 20 minutos. La segunda llamada fue a David Martínez, mi exnovio. Salimos durante 2 años antes de terminar hace 6 meses cuando tomó un trabajo en California. La ruptura fue complicada. Muchas lágrimas y acusaciones, pero en el fondo, todavía nos respetábamos mutuamente. David, sé que es tarde, y sé que las cosas son raras entre nosotros, pero necesito la Raspberry Pi de tu garaje. Hubo una pausa. ¿Tu familia? ¿Destruyeron todo? ¿La noche antes de tu entrevista en Space for Bar? Esos bastardos. Estaré allí en 30. La tercera llamada fue a Marcus Thompson, un documentalista que conocí en una conferencia tecnológica y que había estado siguiendo mi viaje como desarrolladora mujer para su proyecto de tesis sobre mujeres en TIM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Había estado documentando mi trabajo durante los últimos 6 meses, aunque nunca se lo había mencionado a mi familia. Marcus, ¿sigues despierto? Siempre. ¿Qué está pasando? Mi familia acaba de cometer múltiples delitos graves tratando de destruir mi carrera. ¿Tienes tu cámara? Traeré todo. Esto necesita ser documentado.
Mientras esperaba, accedí a la partición oculta de mi teléfono, una sección segura que había creado que parecía una aplicación de calculadora, pero que en realidad contenía acceso de emergencia a mi sistema de respaldo distribuido. La red de Raspberry Pi que había construido no era solo un respaldo. Era un espejo completo de todo, actualizado en tiempo real a través de canales encriptados que las contraseñas robadas de mi familia no podían tocar. Sara llegó primero, llevando un pequeño dispositivo no más grande que una baraja de cartas. La red está intacta, dijo, conectándolo a mi computadora portátil. Cada proyecto, cada confirmación, cada línea de código. Podrían haber destruido los repositorios visibles, pero el sistema sombra es perfecto. David llegó después llevando no solo una Raspberry Pi, sino 3 dispositivos adicionales. Supuse que podrías necesitar extras, dijo. Tu familia está loca, Lacey. Esto está más allá de cualquier cosa que imaginé. Marcus llegó el último, con la bolsa de la cámara en la mano. He estado documentando la discriminación de género en la tecnología durante 2 años, dijo, configurando su equipo. Pero esto es algo completamente diferente. Trabajamos durante toda la noche. Sara me ayudó a restaurar todo en nuevos repositorios bajo cuentas que mi familia no sabía que existían. David trabajó en el despliegue de los proyectos en servidores frescos en la nube utilizando las cuentas empresariales de su compañía que no tenían conexión conmigo. Marcus filmó todo, creando un registro del proceso de restauración. A las 3 de la mañana, mi portafolio estaba activo de nuevo, mejor que antes, pero decidí ir más allá. En las horas restantes antes de mi entrevista, creé algo nuevo, un cuarto proyecto que probaría sin lugar a dudas que el trabajo era mío. Estoy construyendo una demostración de seguridad, le dije a mi equipo reunido, usando el software de registro de teclas que mamá instaló en mi computadora portátil. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Vas a volver su arma contra ellos? Mejor. Voy a crear una herramienta educativa que muestre cómo funcionan los registradores de teclas, cómo detectarlos y cómo protegerse contra ellos. Y voy a usar el software espía real de mamá como caso de estudio, completo con marcas de tiempo que muestren cuándo se instaló y qué datos recopiló. David se rió. Eso es brillante. Demuestra que eres la verdadera desarrolladora. Mientras expones lo que hicieron. Durante las siguientes 2 horas, programé con una furia que nunca había sentido antes. El proyecto se unió maravillosamente, una herramienta de análisis de seguridad integral que podía detectar y neutralizar varios tipos de software espía. Incluí un informe técnico detallado que explicaba las vulnerabilidades que permitieron que tal software se instalara y cómo los sistemas podrían endurecerse contra ellos. A las 5:30 de la mañana, mientras el sol comenzaba a salir sobre Denver, Tyler llamó a mi teléfono. Su voz estaba llena de pánico. Lo que envié a Morrison no funciona. Los enlaces están muertos. Arréglalos ahora. No puedo arreglarlos, Tyler. Esos eran mis repositorios. Los borraste, recuerdas. Pero envié la solicitud con esos enlaces. El equipo de Morrison los verificará. Eso suena como tu problema, no el mío. Papá llamó a continuación, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Saboteaste a tu hermano. Destruimos esos repositorios y de alguna manera los recuperaste solo para hacer quedar mal a Tyler. No saboteé a nadie. Tyler envió enlaces a mis repositorios, que luego ustedes eliminaron. El hecho de que pude recuperar mi propio trabajo no cambia el hecho de que Tyler intentó robarlo. Vas a pagar por esto, amenazó papá. Me aseguraré de que Morrison sepa exactamente qué tipo de persona eres. Por favor hazlo, dije y colgué. Sara, David y Marcus me miraron con preocupación. Van a tratar de destruir tu entrevista, advirtió Sara. Sonreí por primera vez desde que mi familia había invadido mi apartamento. Que lo intenten. Tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso?, preguntó David. La verdad y la capacidad de programar. A las 7 de la mañana, me duché, me puse mi traje nuevo y me preparé para la entrevista más importante de mi vida. Sara, David y Marcus insistieron en llevarme allí, un pequeño convoy de apoyo para contrarrestar a la familia que había tratado de destruirme. Mientras conducíamos a través del tráfico matutino de Denver, pensé en Tyler, probablemente buscando frenéticamente en Google cómo programar, tratando de memorizar términos de programación que no entendía. Pensé en papá,
furioso porque su influencia no podía comprarle experiencia a su hijo. Pensé en mamá, quien había violado la ley federal para robar mis contraseñas, convencida de que estaba ayudando. Pero sobre todo, pensé en el código que había escrito, los problemas que había resuelto, los sistemas que había construido. Podían eliminar repositorios, destruir hardware y amenazarme con mentiras. Pero no podían eliminar el conocimiento. No podían destruir la capacidad. No podían robar lo que me convertía en desarrolladora. La entrevista era en 90 minutos y yo estaba lista. Llegué a la sede de Space Forward Technologies a las 8:45, 15 minutos antes de mi entrevista programada. El edificio era un brillante testimonio de la innovación. 20 pisos de vidrio y acero alcanzando el cielo, apropiado para una empresa que trataba con satélites. Sara, David y Marcus esperaron en la cafetería del vestíbulo, mi equipo de apoyo personal listo si los necesitaba. Sandra Williams, la gerente de contratación con la que había estado manteniendo correspondencia, me recibió en la recepción. Era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una sonrisa cálida, alguien que irradiaba competencia e inteligencia. Lacey Peterson, he estado esperando esto, dijo, estrechando mi mano firmemente. Tu portafolio es impresionante. Estoy emocionada de discutir tu algoritmo de optimización de trayectoria. Mientras caminábamos hacia el ascensor, mencionó casualmente, solo para que sepas, James Morrison se unirá a nosotros para la entrevista. Generalmente no participa en entrevistas de desarrolladores, pero tu trabajo llamó su atención. Mi estómago se agitó. James Morrison era una leyenda en tecnología, alguien que había construido múltiples empresas exitosas y era conocido por su mente brillante y estándares exigentes. El hecho de que estuviera lo suficientemente interesado como para asistir a mi entrevista era tanto emocionante como aterrador. La sala de conferencias en el piso 15 tenía ventanas de piso a techo con vista a las montañas rocosas. Morrison ya estaba allí, un hombre alto de unos 50 años con cabello plateado y ojos azules intensos. Se puso de pie cuando entramos, lo cual me sorprendió. Señorita Peterson, soy James Morrison. Gracias por venir. Nos sentamos en una elegante mesa de conferencias y Sandra abrió su computadora portátil. Antes de comenzar a discutir sus calificaciones técnicas, necesitamos abordar algo inusual que sucedió esta mañana. Mi corazón se hundió. ¿Ya los había contactado papá? Morrison giró su computadora portátil hacia mí. Recibimos una solicitud interesante a las 6 de esta mañana de un Tyler Peterson que dice ser el hijo de Harold Peterson. ¿Están relacionados? Es mi hermano. Admitió que su portafolio era idéntico al tuyo, continuó Morrison. Los mismos proyectos, el mismo código, incluso los mismos nombres de variables y comentarios. Pero cuando intentamos verificar su trabajo hace 30 minutos, todo había desaparecido. Enlaces muertos, repositorios eliminados, agregó Sandra. Luego, alrededor de las 7 de esta mañana, tus repositorios volvieron a estar en línea con algo nuevo, un proyecto de seguridad que no estaba allí ayer. Subido con marcas de tiempo que muestran que fue creado entre las 3 y las 5 de esta mañana. Respiré hondo. Debería explicar todo. Morrison se reclinó en su silla. Por favor, hágalo. Tenemos tiempo. Así que les conté todo. El sexismo que había enfrentado por parte de mi familia. La historia de Tyler de robar crédito. Los eventos de la noche anterior. La destrucción de mi trabajo. El sistema de respaldo secreto, el proceso de recuperación, la demostración de seguridad que había construido usando el software espía de mamá como ejemplo. Sandra estaba grabando la conversación con mi permiso, su expresión cada vez más sorprendida con cada revelación. El rostro de Morrison había pasado de curioso a preocupado y a algo más oscuro que no podía leer del todo. Cuando terminé, Morrison sacó su computadora portátil de nuevo. Su padre ha estado buscando agresivamente una reunión conmigo durante 2 años sobre un contrato de instalaciones. Esta mañana a las 7:30, me envió este correo electrónico. Me mostró la pantalla. El correo electrónico de papá era extenso y venenoso. Afirmaba que yo era mentalmente inestable, que había estado robando el trabajo de Tyler durante años, que era una mentirosa patológica que había sido despedida de mi último trabajo por incompetencia.
Ofrecía una donación de $50.000 a la fundación benéfica de Space Forward si Morrison contrataba a Tyler en lugar de a mí, llamándolo un gesto de futura asociación. El correo electrónico terminaba con una amenaza de acción legal si me contrataban, alegando que había robado código propietario de Construcciones Peterson. También llamó a mi teléfono celular personal 6 veces esta mañana, agregó Morrison. No sé cómo consiguió el número. Dejó mensajes de voz cada vez más agresivos. Mi cara ardía de humillación. Lo siento mucho. No tenía idea de que él haría. Morrison levantó la mano. Señorita Peterson, usted no es responsable del comportamiento de su padre, pero necesito saber. ¿Es cierto algo de lo que está diciendo? No, dije firmemente. Puedo probar todo. Mi amigo Marcus Thompson ha estado documentando mi viaje de programación durante los últimos 6 meses para su documental sobre mujeres en Kim. Tiene imágenes mías escribiendo estos proyectos. Mi historial de confirmación muestra trabajo constante durante 2 años. Las vulnerabilidades de seguridad en el código que Tyler envió demuestran que no entiende los conceptos básicos de programación. Sandra sacó código en su pantalla. Hablando de eso, llamamos a Tyler hace 30 minutos para una evaluación técnica ya que afirmó que estos eran sus proyectos. Le pedimos que explicara el algoritmo de optimización de trayectoria. Ella sonrió levemente. Dijo que usa cosas de computadora para hacer que los satélites vayan rápido. Cuando le preguntamos sobre los principios matemáticos, dijo que las matemáticas están involucradas. Sí. A pesar de todo, casi sentí lástima por Tyler. Casi. Morrison se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando las montañas. Comencé esta empresa porque mi hija enfrentó una discriminación similar en la industria aeroespacial. Es brillante, tiene un doctorado del MIT, pero le dijeron repetidamente que las mujeres no pertenecen a la ingeniería aeroespacial. Ahora dirige nuestra división de diseño de satélites y tiene 3 patentes. Se volvió hacia mí. Su algoritmo de optimización de trayectoria no es solo bueno, es revolucionario. La forma en que usó el aprendizaje por refuerzo para predecir patrones de escombros mientras minimiza el consumo de combustible podría ahorrarnos millones por satélite. El protocolo de seguridad que desarrolló aborda las amenazas cuánticas que nos han preocupado durante años y el sistema de procesamiento de datos en tiempo real. Podríamos implementar eso inmediatamente. Sandra agregó, la demostración de seguridad que construyó esta mañana convirtiendo el software espía de su madre en una herramienta educativa muestra el tipo de pensamiento innovador y resolución de problemas que necesitamos. Morrison regresó a su asiento. Hagamos algunas preguntas técnicas reales de entrevista. Quiero confirmar que entiende su propio código. Durante los siguientes 90 minutos, me interrogaron sobre todo, complejidad de algoritmos, diseño de sistemas, principios de seguridad, pruebas matemáticas. Respondí cada pregunta, escribí código en la pizarra, expliqué mis decisiones de diseño. Cuando Morrison me pidió que optimizara una función en tiempo real, no solo la optimicé, sino que sugerí 3 enfoques diferentes según el caso de uso. Finalmente, Morrison miró a Sandra. ¿Qué piensas? Es la mejor candidata que hemos entrevistado este año, dijo Sandra sin dudarlo. Morrison asintió. De acuerdo. Se volvió hacia mí. Lacey, estoy preparado para ofrecerle el puesto de desarrollador senior con un salario inicial de $175.000, un bono de firma de 50.000 y opciones sobre acciones. Trabajaría directamente con nuestro equipo de comunicaciones por satélite, e implementaríamos su algoritmo de optimización de trayectoria dentro del primer trimestre. Sentí lágrimas amenazando con derramarse. Sí, absolutamente, sí. Hay una cosa más, dijo Morrison, con expresión seria. Sus padres y su hermano cometieron múltiples delitos. Destrucción de propiedad, robo de propiedad intelectual, intento de fraude y potencialmente extorsión con esa oferta de donación. Tenemos la obligación legal de denunciar el intento de soborno. ¿Está preparada para eso? Pensé en todos los años en los que me dijeron que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente lógica, no era lo suficientemente hombre para tener éxito en tecnología. Sí, necesitan enfrentar las consecuencias. Sandra sonrió. Bien. Ahora, hablemos de su fecha de inicio y pongamos en marcha el papeleo. Bienvenida a Space Forward, Lacey.
Mientras terminábamos, la asistente de Morrison llamó a la puerta. Señor Morrison. Tyler Peterson está aquí para su entrevista de la 1. Morrison me miró. ¿Le gustaría quedarse? Oculta en la sala de observación. Podría encontrarlo educativo. Era mezquino tal vez, pero quería ver esto. Sí. Desde detrás de un vidrio unidireccional, vi a Tyler entrar en la misma sala de conferencias que acababa de dejar. Llevaba un traje mal ajustado y sudaba profusamente. Morrison y Sandra mantuvieron un comportamiento profesional, dándole la misma oportunidad que me habían dado a mí. Señor Peterson, ¿puede explicar su algoritmo de optimización de trayectoria?, preguntó Sandra. Tyler tartamudeó. Usa inteligencia artificial para hacer que los satélites vayan a donde necesitan ir. El algoritmo es muy complejo. Muchas matemáticas y programación. ¿Puede escribir una función simple en la pizarra que muestre cómo calcula la velocidad orbital?, preguntó Morrison. Tyler se paró frente a la pizarra durante un minuto completo antes de escribir v igual a d barra diagonal t. Esa es la velocidad básica, dijo Sandra suavemente. La velocidad orbital requiere considerar las fuerzas gravitacionales. ¿Puede mostrarnos ese cálculo? La respuesta de Tyler fue dibujar un círculo etiquetado como Tierra y una flecha etiquetada como el satélite va rápido. La entrevista terminó después de 15 minutos. Morrison le dijo a Tyler que estarían en contacto, pero que su solicitud estaba siendo enviada a su departamento legal debido a preocupaciones sobre el plagio. Tyler salió del edificio llorando, y sentí una mezcla complicada de satisfacción y lástima. Había sido criado para creer que merecía todo sin ganárselo, y la realidad era una maestra dura. Esa tarde, regresé a mi apartamento con Sarah, David y Marcus. Pedimos pizza para celebrar, pero sabía que la batalla no había terminado. Mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas de mis padres y Tyler. Los mensajes de voz pasaron de enojados a amenazantes y a suplicantes. Marcus instaló su cámara en mi sala de estar. Deberíamos documentar lo que sucede a continuación, dijo. Esto podría ser importante para tu protección y para el documental. A las 4, mis padres llegaron sin invitación de nuevo, pero esta vez estaba lista. Tyler estaba con ellos, con el rostro rojo e hinchado por el llanto. Le había pedido a Sarah y David que se quedaran como testigos, y Marcus siguió filmando. Destruiste el futuro de Tyler, rugió papá tan pronto como abrí la puerta. Morrison lo humilló. Tyler destruyó su propio futuro al tratar de robar mi trabajo, respondí con calma. Mamá estaba llorando, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Te criamos, te apoyamos. Intentaron destruir mi carrera anoche. Eliminaron años de trabajo. Cometieron delitos. Tyler dio un paso adelante, su arrogancia habitual reemplazada por desesperación. Tienes que arreglar esto. Dile a Morrison que mentiste. Que el código era mío. Perderé todo si esto sale a la luz. El código nunca fue tuyo, Tyler. No puedes perder lo que nunca tuviste. El rostro de papá se puso morado. Si no arreglas esto, ya no eres nuestra hija. Te desheredaremos. Quedarás fuera del testamento, fuera de la familia, fuera de todo. Estoy bien con eso, dije. Y lo decía en serio. Fue entonces cuando la novia de Tyler, Jennifer, habló. Había estado parada en el pasillo tan callada que no la había notado. He terminado con la toxicidad de esta familia. Todos se volvieron para mirarla. Jennifer entró en mi apartamento, sacando su computadora portátil. Era una mujer pequeña con ojos amables que siempre había parecido tímida en las reuniones familiares, nunca hablando a menos que se le hablara. Tyler la había presentado como secretaria en alguna empresa tecnológica. Necesito decirles algo a todos, dijo Jennifer, con voz firme. No soy secretaria. Soy ingeniera de software en Microsoft. Lo he sido durante 8 años. Tengo una maestría de Carnegie Mellon. La mandíbula de Tyler cayó. ¿Qué? Pero dijiste. No, Tyler. Tú dijiste. Les dijiste a todos que era secretaria porque no podías soportar salir con una mujer que ganaba más dinero que tú y entendía la tecnología mejor que tú.
Jennifer abrió su computadora portátil y sacó una carpeta etiquetada como evidencia. Durante el último año, he estado documentando todo. Tyler, has estado haciendo pasar mi código como tuyo en Construcciones Peterson. Ese sistema revolucionario que le mostraste a tu papá. Yo escribí eso para ayudarte porque me rogaste. Dijiste que perderías tu trabajo si no podías entregar algo. Giró la computadora portátil hacia papá. Señor Peterson, su hijo ha estado robando el trabajo de mujeres durante años. No solo de Lacey, no solo de mí, sino de contratistas mujeres y empleadas junior en su compañía. Tengo correos electrónicos, comparaciones de código, marcas de tiempo, todo. Papá se hundió en mi sofá, con el rostro pálido. Mamá se sentó a su lado, todavía llorando, pero ahora luciendo confundida. Jennifer continuó. Hay más. Sandra Williams en Space Forward. Ella es mi mentora. Se puso en contacto conmigo hace 6 meses sobre un puesto allí, pero Tyler me convenció de rechazarlo porque quería postularse eventualmente. Dijo que sería mejor para nuestro futuro si él tuviera el trabajo prestigioso mientras yo me quedaba en segundo plano. Ella me miró. Lacey, Sandra me contó sobre tu entrevista hoy, sobre lo que hizo tu familia. Ya le envié todo sobre el historial de Tyler de robar trabajo de mujeres. No es solo evidencia para Space Forward. Es evidencia de un patrón que podría interesar a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Tyler agarró el brazo de Jennifer. No puedes hacer esto. Nos vamos a casar. Se supone que debes apoyarme. Jennifer se apartó. No nos vamos a casar. He terminado de fingir ser menos de lo que soy para hacerte sentir mejor contigo mismo. He terminado de verte robar crédito por el trabajo de mujeres, y he terminado con esta familia tóxica que piensa que las mujeres existen para apuntalar a hombres mediocres. Sacó un anillo de su bolsillo y lo puso en mi mesa de café. Era un diamante enorme que Tyler había presumido que costaba 3 meses de su salario. Por cierto, agregó Jennifer, verifiqué el crédito después de que me propusiste matrimonio. No pagaste por este anillo. Tus padres lo hicieron. Al igual que pagan por todo en tu vida. Mamá finalmente habló, con voz débil. Esto no puede ser cierto. Tyler es brillante. Siempre ha sido brillante. No, mamá, dije suavemente. Tyler siempre ha sido habilitado. Tú y papá lo convencieron de que era brillante sin exigirle que realmente lograra nada. Ambos han gastado tanta energía reteniéndome mientras lo empujaban hacia adelante que nunca notaron que en realidad no se estaba moviendo. Marcus, que había estado filmando todo, habló. Señor y señora Peterson. He estado documentando la discriminación de género en la tecnología para mi tesis. Lo que he presenciado y grabado hoy, combinado con las imágenes de los últimos 6 meses del viaje de Lacey, muestra patrones claros de discriminación y comportamiento potencialmente criminal. Esto será parte de mi documental, aunque le daré a Lacey la última palabra sobre lo que se incluye. Papá se levantó abruptamente. ¿Grabaste esto sin nuestro permiso? Están en el apartamento de Lacey. Entraron sin invitación, respondió Marcus. Ella me dio permiso para filmar en su casa. Además, Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar. Tyler se había derrumbado en una silla, luciendo destruido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Si esto sale a la luz, nunca trabajaré en tecnología. Perderé mi trabajo en la compañía de papá. Jennifer se rió amargamente. Nunca perteneciste a la tecnología, Tyler. Perteneces a ventas o gestión o cualquier campo donde puedas tener éxito con tus habilidades reales, no con las robadas. La tragedia no es que estés siendo expuesto. Es que nunca te viste obligado a desarrollar habilidades reales porque todos a tu alrededor inventaron excusas para tu mediocridad. Papá se volvió hacia mí una última vez. Si sigues adelante con esto, si les permites usar esas imágenes, si buscas alguna acción legal, estás muerta para nosotros. Harold, jadeó mamá. Pero papá continuó, elige, Lacey. Tu familia o este camino vengativo en el que estás. Miré a mi padre, el hombre que nunca había asistido a una sola feria de ciencias, que se había reído cuando entré en Stanford, que había intentado destruir la obra de mi vida porque no podía concebir que una mujer fuera mejor en algo que su hijo.
Me elijo a mí misma, dije. Elijo mi carrera. Elijo la verdad. Y elijo rodearme de personas que me apoyen por lo que soy, no por lo que creen que debería ser. Papá salió furioso. Mamá lo siguió mientras lloraba. Tyler se quedó un momento más, luciendo perdido. Lacey, dijo en voz baja. ¿Realmente respaldaste todo? Por supuesto que lo hice. Soy ingeniera de software. La redundancia y la recuperación ante desastres son principios fundamentales. Ni siquiera entiendo lo que eso significa, admitió. Lo sé, dije. Y por primera vez, sentí verdadera lástima por él. Ese es el punto, Tyler. Nunca intentaste entender. Solo asumiste que merecías aquello por lo que yo trabajé. Se fue sin decir otra palabra. Jennifer se quedó atrás, y hablamos durante otra hora. Era brillante, divertida y había estado escondiendo su luz bajo un celemín durante años para evitar amenazar egos masculinos. Hicimos planes para almorzar una vez que ambas comenzáramos en Space for Bar. Sandra ya se había puesto en contacto con ella para volver a solicitar el puesto que había rechazado. 3 meses después, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé. Estaba prosperando en Space for Bar, liderando la implementación de mi algoritmo de optimización de trayectoria que ya le estaba ahorrando a la compañía $2 millones por lanzamiento de satélite. Morrison me había ascendido a líder técnico de una nueva iniciativa de seguridad resistente a la cuántica, y mi equipo de 12 ingenieros respetaba mi experiencia sin cuestionar mi género. Las ramificaciones legales de esa noche de febrero se extendieron a través de múltiples vidas. El equipo legal de Space for Bar presentó una queja formal sobre el intento de soborno, lo que desencadenó una investigación del FBI sobre las prácticas comerciales de papá. Descubrieron que había estado sobornando a funcionarios para obtener contratos de construcción durante años. Usando a Tyler como su cómplice involuntario, quien firmaba documentos sin leerlos, el robo de propiedad intelectual de Tyler a Jennifer y a las contratistas mujeres en Construcciones Peterson condujo a una demanda colectiva. 7 mujeres presentaron pruebas de que su trabajo había sido apropiado y acreditado a empleados masculinos. El caso se resolvió fuera de los tribunales por una suma no revelada que Jennifer me dijo que fue suficiente para financiar muchos campamentos de programación para mujeres. Tyler fue despedido silenciosamente de Construcciones Peterson oficialmente por reestructuración, pero todos sabían la verdad. El sistema de software falso que había afirmado construir se bloqueó durante una presentación importante para un cliente, corrompiendo 3 años de datos del proyecto. El cliente demandó a Construcciones Peterson por negligencia, y la investigación reveló que el código de Tyler no solo era robado, sino peligrosamente incompetente. En un giro sorprendente, Tyler se inscribió en un campamento de programación legítimo. Me llamó después de su primer mes, agotado y humillado. De hecho tengo que aprender estas cosas, dijo, su voz diferente del tono arrogante que había conocido toda mi vida. Es difícil, Lacey. Realmente difícil. No entiendo cómo hiciste esto mientras todos estaban en tu contra. Una línea de código a la vez, le dije. Y mucho café. Ahora trabajaba como desarrollador junior en una pequeña organización sin fines de lucro ganando $35,000 al año, una fracción de su salario anterior. Pero por primera vez en su vida, estaba ganando su cheque de pago. Honestamente, depuro formularios de donación y actualizo contenido del sitio web, dijo durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Es trabajo básico, pero es mío. Yo lo escribí. Lo entiendo. Cuando algo se rompe, lo arreglo yo mismo. La transformación en mis padres tomó más tiempo y fue más compleja. Mamá me llamó después de 6 semanas de silencio, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. He estado viendo a un terapeuta, logró decir. Me di cuenta de que me convertí en el monstruo que odiaba. Creciendo en los años 60, quería ser ingeniera, pero mis padres dijeron que las chicas no podían hacer matemáticas. Me hicieron estudiar economía doméstica en su lugar. Pasé toda mi vida resentida por eso. Y luego te hice lo mismo a ti, pero peor. Empezamos a almorzar una vez al mes. Reuniones cautelosas donde ella revelaba lentamente los sueños que había enterrado. Había querido construir puentes para entender cómo las estructuras soportaban peso y resistían tormentas.
En cambio, se había casado con papá a los 22 años y pasó 40 años apoyando sus sueños mientras los suyos se marchitaban. Estaba celosa, admitió sobre ensaladas en un café del centro. Estabas haciendo todo lo que yo quería hacer. Y en lugar de estar orgullosa, traté de detenerte porque dolía demasiado verte tener éxito donde yo me había rendido. Ella comenzó a tomar cursos en línea de ingeniería estructural, no para un cambio de carrera a los 62 años, sino para ella misma. Me enviaba mensajes de texto emocionados sobre cálculos de carga y ciencia de materiales. Papá pensó que estaba teniendo una crisis de la mediana edad, pero yo reconocí la alegría de finalmente aprender algo que siempre te habían dicho que estaba fuera de tu alcance. El ajuste de cuentas de papá fue el más difícil. La investigación del FBI resultó en multas considerables, pero sin tiempo en la cárcel, aunque su reputación en la industria de la construcción quedó permanentemente dañada. Se cancelaron varios contratos importantes y tuvo que despedir al 40% de su fuerza laboral. Me culpó inicialmente, enviando correos electrónicos enojados sobre cómo había destruido el negocio familiar. Pero 6 meses después de esa noche de febrero, asistió a mi presentación en la conferencia tecnológica de Denver. Estaba hablando sobre superar el sesgo en TIM, compartiendo mi historia públicamente por primera vez fuera del documental de Marcus, que se había vuelto viral con 2 millones de visitas. No sabía que él estaba allí hasta la sesión de preguntas y respuestas. Se puso de pie en la última fila, su voz resonando a través del salón de conferencias. Soy Harold Peterson, dijo, y la sala quedó en silencio. Todos conocían el nombre por el documental. Soy el padre de Laci, y estaba equivocado, continuó, con la voz quebrada. Dejé que mi ignorancia y mi ego casi destruyeran los sueños de mi hija. Creí la mentira de que las mujeres no podían sobresalir en tecnología porque admitir lo contrario significaba admitir que mi hija era más inteligente que yo, más capaz que yo, más innovadora que yo, y lo es. Todas esas cosas. Miró directamente hacia mí. Laci es brillante y estoy orgulloso de ella. Estoy avergonzado de lo que hice, pero estoy aquí para disculparme públicamente y para anunciar que Construcciones Peterson está financiando 10 becas anuales para mujeres que buscan títulos en TIM administradas por la Fundación de Laci. La sala estalló en aplausos sorprendidos. Más tarde, en privado, papá y yo hablamos durante horas. Todavía estaba aprendiendo, todavía luchando con prejuicios arraigados, pero lo estaba intentando. Había contratado a una directora de tecnología para modernizar los sistemas de Construcciones Peterson, y ella ya había salvado a la compañía de la bancarrota implementando software de gestión de proyectos eficiente, debidamente licenciado y obtenido legalmente. Jennifer y yo cofundamos Code Without Limits, Código sin Límites, una fundación que proporciona computadoras portátiles, becas para campamentos y tutoría a mujeres jóvenes cuyas familias no apoyaban sus aspiraciones tecnológicas. Nuestra primera cohorte tuvo 20 estudiantes, cada una con una historia de que le dijeran que no podía o no debía dedicarse a la tecnología. Sara, mi amiga que me había ayudado esa noche terrible, se unió a Space for Bar como nuestra jefa de seguridad. David, a pesar de estar en California, se convirtió en nuestro consultor remoto para sistemas distribuidos. El documental de Marcus ganó 3 premios y provocó una conversación nacional sobre la discriminación de género en los campos de TIM. Un año después de esa noche de febrero, me paré ante la segunda cohorte de graduadas de nuestra fundación. 50 mujeres jóvenes que habían completado nuestro programa, a pesar de la oposición familiar, las dificultades financieras y el sesgo social. Mientras miraba sus rostros, emocionadas y nerviosas por ingresar a la industria tecnológica, pensé en mis discos duros destruidos, mis repositorios eliminados, las palabras de mi padre de que las mujeres no podían programar. Es posible que sus familias no las apoyen, les dije. Es posible que intenten detenerlas activamente. Es posible que eliminen su trabajo, se burlen de sus sueños o intenten dar sus oportunidades a otros que consideren más dignos. Pero esto es lo que no pueden eliminar, su conocimiento, su determinación, su capacidad para resolver problemas y crear soluciones. Saqué mi computadora portátil, mostrándoles un simple script de respaldo. Este es el código más importante que jamás escribirán, dije. No porque sea complejo, sino porque asegura que nadie pueda destruir realmente lo que han construido. Respalden su trabajo, pero lo más importante, respalden su fe en ustedes mismas. Creen redundancias para su confianza. Distribuyan su sistema de apoyo a través de múltiples nodos de amistad y tutoría.
Una chica de 17 años en la primera fila levantó la mano. Me recordó a mí misma a esa edad, ansiosa pero insegura. ¿Qué pasa si nuestras familias nunca aceptan lo que hacemos? Pensé en papá en mi presentación de la conferencia. El libro de texto de ingeniería de mamá esparcido sobre la mesa de su cocina. El orgullo genuino de Tyler cuando desplegó con éxito su primer proyecto independiente. Algunos recapacitarán, dije. Otros no. Pero lo hermoso del código es que no le importa la opinión de nadie. Funciona o no funciona. Su éxito no dependerá de su aprobación, sino de su dedicación a aprender y crecer. Después de la ceremonia de graduación, recibí un correo electrónico que me hizo sonreír. Era de una chica en Pakistán cuyos padres le habían prohibido estudiar ciencias de la computación. Había visto el documental de Marcus con subtítulos y secretamente comenzó a aprender a programar usando computadoras de la biblioteca. Acababa de recibir una beca completa para estudiar ingeniería de software en Alemania. Me mostraste que es posible tener éxito incluso cuando tu propia familia está en tu contra, escribió. Mis padres eliminaron mis proyectos de práctica, pero no pudieron eliminar mi determinación. Gracias por compartir tu historia. Salvó la mía. Esa noche, me senté en mi nuevo apartamento, un hermoso 2 dormitorios en el centro de Denver con vista a las montañas. Mis paredes estaban cubiertas de premios, insignias de conferencias y fotos de eventos de la fundación. Mi oficina en casa tenía 3 monitores, múltiples unidades de respaldo y un servidor personalizado que zumbaba silenciosamente en la esquina. Abrí mi editor de código y comencé a trabajar en un nuevo proyecto, un algoritmo de aprendizaje automático para predecir y prevenir colisiones de satélites. Mientras escribía, pensé en esa noche en que todo parecía perdido. Cuando mi familia trató de eliminar mi futuro con la crueldad casual de personas que no podían imaginar que los sueños de una mujer importaran, fallaron porque malinterpretaron algo fundamental. Pensaban que programar se trataba de escribir en una computadora, algo que podía ser falsificado o robado. No entendían que la programación real se trata de resolver problemas, de ver patrones y conexiones, de construir algo de la nada más que lógica y determinación. Las mujeres pueden programar. Siempre hemos podido programar. Desde Ada Lovelace escribiendo el primer algoritmo hasta Grace Hopper inventando el compilador, pasando por las miles de mujeres que programaron las computadoras que enviaron humanos a la Luna. Hemos estado programando a pesar de que nos dijeran que no podíamos, no debíamos o no seríamos buenas en ello. Mi padre trató de eliminar mi portafolio de programación la noche antes de mi entrevista. Dijo que las mujeres no podían programar, que debería dejar de avergonzar a la familia. Pero no entendió que cada mujer a la que se le ha dicho que no puede hacer algo tiene un sistema de respaldo interno, un núcleo resistente que preserva sus sueños a pesar de cada intento de destruirlos. No solo respaldamos nuestro código. Nos respaldamos mutuamente, creando redes de apoyo que ninguna cantidad de prejuicio puede eliminar permanentemente. Y cuando restauramos desde esas copias de seguridad, volvemos más fuertes con un mejor manejo de errores y protocolos de seguridad más robustos. El verdadero triunfo no fue solo conseguir el trabajo en Space Forward o ver que se hiciera justicia. Fue transformar el dolor en propósito, la discriminación en determinación y la eliminación en recreación. Cada joven que cruza las puertas de nuestra fundación llevando una computadora portátil que le proporcionamos es un sueño restaurado. Una ambición respaldada que alguien trató de eliminar pero no pudo destruir. Mientras terminaba de programar por la noche y enviaba mis confirmaciones a múltiples repositorios en diferentes plataformas, todos encriptados y respaldados secretamente en ubicaciones de todo el mundo, sonreí. Que intenten eliminar esto. Ya no estamos solo escribiendo código. Estamos escribiendo historia, una función a la vez, una chica a la vez, un sueño a la vez. Y a diferencia del código robado de Tyler que se estrelló y se quemó, el nuestro correrá para siempre. Elegante e irrompible, un testimonio de lo que sucede cuando las mujeres se niegan a dejar que nadie elimine sus futuros. No solo sobrevivimos a los intentos de borrarnos. Los usamos como experiencias de depuración, encontrando y arreglando las vulnerabilidades en un sistema que nunca fue diseñado para incluirnos, pero que estamos rediseñando con cada línea de código que escribimos. El servidor zumbaba en la esquina, respaldando todo, preservando no solo código, sino la posibilidad misma. Y en algún lugar allá afuera, una chica cuya familia dice que no puede programar está aprendiendo Python en secreto en su habitación, creando sus propios sistemas de respaldo,
preparándose para el día en que necesitará restaurar todo y demostrarles que están equivocados. Ella lo hará. Siempre lo hacemos. Si alguna vez te han dicho que no podías perseguir tus sueños por ser quien eres, si alguien ha intentado eliminar tu trabajo o robar tu crédito, o si has tenido que luchar contra tu propia familia para convertirte en quien estás destinada a ser, quiero que sepas que no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. ¿Qué sistemas de respaldo has creado para tus sueños? ¿Cómo restauraste lo que otros intentaron eliminar? Si esta historia resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo superar probabilidades imposibles. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que sus sueños importan, que su trabajo tiene valor y que nadie puede eliminar permanentemente su futuro si se niega a rendirse. Gracias por escuchar mi viaje. Recuerda, el respaldo más importante no está en ningún disco duro o servidor en la nube. Es la creencia inquebrantable en ti misma que ninguna cantidad de eliminación puede destruir. Sigue programando, sigue creando y sigue respaldando tus sueños. Hasta la próxima, esta es Laci recordándote que el único permiso que necesitas para perseguir tu pasión es el tuyo propio.